Este costumbre viene pues de años atrás, tiene su historia. Yo tengo diseño histórico que más tarde va a pasar al estrado. El mejor abuelo es el que lleva mejor piso, digamos 70, 60, 50. ¿Ya? Eso es lo que durante 1 hora y media, 2 horas durante el tiempo de competición. Lo más débil llevan pues 45, 50 kilos, el mejor lleva 70. Eso es nuestro costumbre del pueblo de Villacasa, Congaya, Chainabamba, los 22 anexos con su vecino. Eso, hermanos, hoy el quien te habla es Antonio Quito Susana y Tocó, 41 años. Recién estos años estoy descansando, ya tengo unos 62 años, ya no puedo. Entonces, no es que no puedo, sino que ya tengo que también delegar, enseñar a los jóvenes, ¿no? Entonces en eso estamos, hermanos. Muchísimas gracias. Sillas hay que traer para acá, para que te casen, sillas. Ya sea. Pásalo nomás para ahí. Sácalo. Elimínalo por ahí. Por eso, acá, elimínalo con eso nomás. Saludos para Sábal. Ginaya, papá, aguantale. Ginaya, perdió los carros de la comunidad de Congaya. Estamos trabajando aquí, Uno no va a correr. Ahí nomás. Ahora, este igualito. Ya, ahí. Ya una silla con ¿cómo se llama ahí? Un poquito más alto, ya está ya. Poncho. El poncho que va a salir, ponlo. Todos los anexos de Congaya. Habla. Mucho creo. Yo soy Narciso, de Totora. Narciso pa. Familia Yance, por Lidio León Chicrao, presente en Ciudad Lima. A tu manera. Familia Gualochín. Portetoso. Al niño Jesús de Congaya, el saludo respectivo. Nos han visitado los grandes topadores de Congaya, el mismo pueblo. Así es, mismo hermano. Ahí está. Muchas gracias, los saludos que vienen los abuelos topadores. Y es el costumbre que tiene el disfraz que van viendo. Mira, imagínense, hermanos, típicos de diferentes formas se ponen también los colores, todo. La originalidad. Tienen diferentes costumbres, pero ahí está la original. Empezando desde el suelo que pisa la tierra, los yanquis. Ahí están las medias, preparado desde la misma tierra del pueblo de Congaya, han traído las medias preparadas de lana. Nuestro pueblo de Congaya ha llegado directamente desde Anjaras, ¿no? Dice... Empezó la primera etapa, ahí hermano. Mientras tanto, esta fiesta, la fiesta costumbrística de Navidad, se celebra cada 24 de diciembre, nacimiento del niño Jesús. El distrito de Congaya y actualmente en sus centros poblados, coloridos de sus habitantes, con su guía macho,
Loba y Tupahuelo. Qué linda topa, hermano. Así es. A ver, no le digo que Congaya es el único que hace nuestro distrito Congaya. El Tupahuelo es un reto. Dale, macho. Como símbolo de valentía o gallardía de hombres aguerridos que representaban en Anaiparti versus Uraiparti. Según las antiguas historias de Anaiparti, en los llamados Anjaras, por una sencilla razón verdadera, la provincia de Angaras, antiguo, se ubica al margen izquierda del cerro poblado Yumbiajasa, actualmente conocido como las ruinas milenarias de Quillihuay. Vamos, vamos, hermano. Quillihuay Pampa, tales así los orgulloabuelos se vestían. Actualmente originalidad y la antigüedad como el ejemplo, ¿no? Se llama Quillihuay. Ese es el sombrerito. Oyachuco, Chaquita, autentizar nuestra vestimenta típica, respetando el honor de nuestros ancestros. Así, hermano, ese gran honor que tiene nuestro pueblo de Congaya. Ahí está, hermano. Estamos viendo el choque fundador de cada uno de los tomadores. Mis felicitaciones a cada uno de ellos. De verdad que no es fácil salir, sino hay que tener costumbre, hay que nacer desde pequeño. Estos jóvenes han cultivado pues desde la edad de 5 años para seguir disfrutando. Ay, 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 ahí estamos, ahí estamos. No se preocupe, ahí está. Ahí está. Bravo, bravo, hermano. No, se va. Claro, claro, bueno, ahí está, hermano. Parece que este hermano recién primera vez se ha presentado. De verdad que... ¡Eso! Ahí estamos, hermano. Con gallino, mejor todavía. Ya está terminando la fiesta. Mira las fotos. Ahí estamos. Ah, empate, empate, empate. Bravo, bravo. Ayuden, por favor, hermanos, ayuden. Así es. No. Corre, hermano, corre, no se para. Tiene que correr, no pararse. No, no, no. Felicitaciones. Falta de costumbre, papá. Está bien, está bien, está bien. Está empezando, está empezando. Se me ha caído. Desde abajo, ayuden. Ya, a ver, ayuden, ayuden a levantarla. Ayuden a levantar el peso porque está mal del piecito, por favor, hermano. Eso, bravo. Está bien, hermano, así, con cariño, con respeto y con fuerza, claro. Por favor. Aquí venimos a divertirnos, a festejar, a alegrarnos. ¿Ya? El coraje, la fuerza. Ahí está. Claro, hermano, muy bonito. Aplauso al público, a ver, para que haya más fuerza, energía, devoción. Vamos, eso. Uraiparti.
Ahí estamos. Claro, hermano. ¡Tiro, viejito! Uno más, ahí está la fija, ahí está la fija. Vamos. Ajá. Ese es el saludo, claro, hermano. Ese es el choque. Una melodía para los topadores. Los topadores se dan fuerza, se dan energía al compás de la música. Ahí estamos. Qué bonita topa. Qué bonito el saludo respectivo. Eso vale, hermano, eso vale. Ay, claro, la familia Malfo, Zulca, la familia Salazar, la familia Archi, claro, hermano, todos nuestros hermanos. Ah, claro, la familia Villegas, así es, hermano, la familia Rúa, exactamente, la familia Chuquiauri también está ahí. Maljo, claro, así, hermano. La familia Quinto, la familia Rojas, están presentes la familia Toro, claro. Y esta familia Laurenti. Ya, correcto, ahorita en estos momentos estamos en el local interanexal, viendo los topabuelos, los Hayer, los guiamachos, los lobas, adoración al niño Jesús de Congaya para los residentes de Lima. Vamos, hermano, ahí estamos viendo. Aquí va a salir chispa, cuidado. Entre los dos tienen que correr, chicas. Si te paras, te tumbas. ¡Vamos, Jori! ¡Jori! Tranquilo, no va a echar. Mata. El este no, este vela, pe. Ese va a mantener vela. No me he dado cuenta. Vamos a la clave. Ahí está la clave. Y la última. El último choque. Corre los dos. Vaya, vamos. Qué bonito que han estado. Así es nuestra costumbre, hermano. Vamos siguiendo viendo. Ahí está. Vamos notando también las costumbres que se visten, cómo se visten, mi hermano. Es ese que se llama Jorge y Abuelo. Equidad ahí, ¿ve? Hay competitividad de vestimenta. Ahí está. Igual a igual la vestimenta. También el choque, igual a igual, ¿eh? A ver, vamos. ¡Bravo! Esos aplausos, mi hermano. A ver, caramba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Gaya? Hay que estar contento, hay que estar alegre todos nosotros. Gracias por sus aplausos. Claro, hermano, de verdad, este es el pueblo de Congaya, que nadie en el Perú lo tiene. Nadie cultiva esta costumbre, tu abuelo. Ahí estamos ya. Gracias a los topadores. Gracias a cada uno de los artistas, jóvenes, talentos que están demostrándonos su fuerza.
Eso. Vamos, vamos. Hermanos lindos. Qué bonito. Vale. Bravo, aplauso hermano, aplauso para los dos hermanos topadores. Han dado su fuerza por honor, choque, la resistencia que han tenido, pues siempre hay una fuerza bruta. Bravo. Oye, este es ese sonido, mira, aplausos por favor hermano, con gallinos. Hay que agradecerle con aplausos a estos hermanos que están topando ahí. Bravo. Frente a frente. Eso. Muy bien así hermano. Qué bonito. Ya está la fuerza. Vamos a cambiar, dice, vamos a cambiar. Eso. Suyapachan. Ahí está, hermano. Ahí está. El que se va para la izquierda, el niño, es como un abuelo, porque mira, a ver si alguien lo puede notar, por qué le dice como un abuelo, ¿no? Hay una nota. Como chipes, por favor, fuerza, fuerza de los chipes. Ahí está, gracias a los primeros. ¡Vamos, no! Gracias al segundo. Gracias al tercer pareja. Ahí estamos. Dale, macho. Como machos. Vamos, primero. De repente se cae arriba. Bueno, ahí estamos hermanos, todos iguales. Claro, claro. Eso. Y claro, me dije. La velocidad hace, la velocidad ahí. Los 120 kilos que llevan con la velocidad. Derrumba una pared de 50 metros de altura. Sí, hermano. Está bien ahí. Olenov, el mejor topadorcito de la Ahora sí, vamos. claro. Ahí estamos hermanos. Ya es el reto ya entre hermanos. La originalidad que quieren distinguirse ellos. La originalidad. Ya le hemos dicho que para el próximo año va a ser 100% todos hermanos. Porque somos fongallinos. Esa palma. Aplausos hermanos, fuertes aplausos para los nuevos compradores. Es verdad. Debemos sentirnos orgullosos como fongallinos. Pero igual se está respondiendo por una parte. Les agradecer a todos, a cada uno de ustedes, mis hermanos, ambos, Hanna y Ola de parte. Así es, señor Roberto. Es lo cierto. Vamos, Orihuela, allá hay nuevo talento. Ya, tranquilo, hermanos. Ese es
el pundonor, la fuerza y la gallardía que ustedes tienen, pues, hermanos. Claro. ¿Ves? Así es, cariño. Ustedes que disfrutan, difunden esta costumbre. El orgullo de nuestro Perú, para el Perú y el mundo entero. Vamos, esa fuerza, verdad que nos está demostrando al público en general, la fuerza. Y vamos. Ay, qué lindo, hermoso, para toda la vista que estamos viendo. La fuerza que ponen nuestros hermanos con ahí. Nuestro hermano Alejandro Chuquiabre está presente. Así es. ¡Ay! ¡Qué fuerza esas palmas! Uy. Esas palmitas. Ahí está con nosotros nuestro hermano Alejandro Villalón también. Un viejo que siempre ha representado un tipo bueno, por histórico. Vamos, vamos. Ay. Aplausos, hermano. Eso. Qué bonito, qué hermoso. Con Gaya presente. Costumbre. Así es, hermano Roberto. Gracias al señor Pedro Chuquiauri por traernos los regalos a nuestros niños que han estado presentes hoy día. ¿Verdad? Vamos, hermano. Ahí está, este es el orgullo de estos jóvenes, talentos que cultivan desde 5 años de edad. Y la mamá lo van preparando desde que se encuentran en el estado de embarazados. Ya lo van preparando los bebés desde ahí. Cuando ya... Esta festividad de diferentes departamentos, provincias, hermanos lindos, todos hemos visto el nuestro fiesta de Congaya Topa de Bueno. Mal, bien, el único calificador es nuestro jurado, elegido por los delictivos, como también el público que están acá, están viendo en todo. Entonces, señores, lo que lo pediría acá se continúa o descansa, pero al señor quién es encargado, porque hasta el día de hoy no conozco quién es encargado, ¿no? Entonces, ahí se pediría, señores. Gracias. Muchas gracias, don Antonio Quispe. A ver, señor Antonio Laurente, se le llama al estrado, por favor. Antonio Laurente, Antonio Quispe, vamos a decidir. En este momento ya deben de terminar porque están cansados. Por mi parte, señores, me van a descontar. Si no quiere que estoy, Bueno, sí, la verdad es justo, hermano Antonio, Claro. Ay, uno más. Eso. Vamos, Antonio. Ahí está el recuerdo de los dos. Ahí está. Bravo, aplausos, esa caloría, esa energía que dan ellos, hermano, por favor, hermano con gallino, no se duerman, no se duerman. No, hermano, ¿qué pasa? No, por favor, don Antonio. Por favor.
Ya, claro, ya. Lidia, el tío que descanse para don Estanislao Lidia. El hijo, güey, claro, porque no, muchos hemos conocido a don Estanislao. ¡Ah! ¡Va tierra! ¡Tierra! Para eso, ¡Sigue! Ahí está, güey. Bravo, bravo, Armando. Eso, Armando, es que se ha excedido de peso, güey. Solamente voy 120 kilos, él se ha puesto 150 kilos de peso, mucho, güey, fuera del límite. 5 chiques. Esta fuera del límite se ha puesto al bulto. Opa, 5 chiques. Bueno, con mucho respeto a don Antonio Quispe y a don Antonio Laurente, vamos a calmarle su caloría a los topadores. No se amarguen porque ellos quieren, que no podemos, pero con respeto. Ay, ¿ya ves? Así se termina. Muy bien, aplauso. Aplauso, hermanos. Se van despidiendo de esa manera, con el saludo respectivo al público, con el saludo respectivo al Niño Jesús y para todo. Gracias, hermano de Ana y Parte. Aplausos para el topador que ya se despide con los saludos respectivos. Y continuamos aquí todavía. Claro, hermano. Sí. Ya luego se van al respectivo huelgas, ¿no? Ahora sí. Ya venido por ruso se chupó. Ya. No ha traído su disfraz, dice hermano lindo. Hay que respetar el disfraz. Ahí está don Antonio Quispe, bien claro ha dicho. Si no tiene disfraz, que no salga, dice. Claro, hermano, hay que respetar. Ya, Ruso lo va a fabricar para el próximo año, va a ser que va a venir completito, va a ser. Adelante, hermano. Adelante, claro. Gracias.